Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, un gusto. ¿Cómo están todos? ¿Cómo pasaron? Feliz año para todos. Hola, buenas tardes, feliz año para todos. Nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar. Bueno, buenas tardes a todos y todas, feliz año para todos y bueno, un gusto estar en un programa más, el primero del año. El primero del año. Ya llevamos casi 50 y pico, casi 60, pero bueno, aquí estamos. Después, esperemos que hayan pasado lindo las fiestas y bueno, nos reencontramos nuevamente después de un convenio firmado un 30 de diciembre, ya prácticamente va a cerrar el año. Y bueno, para seguir intercambiando y seguir informando a todas y todos. Hoy, en estos días, después de arrancar, después del primero, se empezó con la modificación de las carteleras, colocando lo que tiene que ver con el nuevo salario, ¿no? Me olvidé de... No, déjalo. Que inclusive los reajustes del nuevo salario van a estar ahora en la segunda quincena de enero. Que ahí los compañeros lo que tienen que tener en cuenta, ¿no? Es que estamos hablando del reajuste que fue de julio a diciembre y el de enero lo van a percibir en febrero, por lo tanto ese sería el único que no entraría por ahora. Pero a su vez, para aquellos compañeros o compañeras que sacaron la licencia en ese periodo, también tiene que tener el reajuste de la licencia, también tiene que tener el reajuste del medio aguinaldo, o sea, después hay que ver que realmente efectivamente estén los montos correspondientes a todos los meses y a lo percibido durante esos los 6 últimos meses del año. Sí, es un poco por ahí. Si realmente el aumento de julio no es mucho en sí, en que lo que vamos a decir la plata, entre que es un porcentaje muy chiquito y también teniendo en cuenta que la empresa ya estaba dando un adelanto a cuenta. Que ahí lo que tiene que hacer después cada compañero, bueno, eso en el recibo de sueldo venía efectivamente lo que venían dando a cuenta, que eran 99 pesos, 100 pesos, restarle ese monto y bueno, y ahí va a quedar lo que efectivamente les correspondería percibir en mano. Sí, tal cual. Y también un poco en esto de que tuvimos con las carteleras, explicando un poco que claro, se juntan los dos aumentos, al firmarse tan tarde, el 30 de diciembre, que tenemos aumento de julio, que eso ya pasó, entonces como que pasaba, por decir de alguna manera, desapercibido. Entonces se juntan y tener en cuenta que a partir del 1 de enero ya está corriendo el otro aumento. Exacto. Pero yo no recuerdo, por lo menos, que se haya firmado tan tarde, ¿no? Sí en diciembre, pero no... A mediados de diciembre. Pero no un 30. El no más me acuerdo. lejos había sido un 13 de diciembre. La verdad que llegó bastante. Sí. Que Y inclusive más... Y también la hora, ¿no? Porque 5 y pico de la tarde, si el último día era... Que bueno. Y también agradecemos, porque bueno, no habíamos tenido la oportunidad, porque habíamos hecho el programa mucho antes de lo que fueron las movilizaciones allí en 18 de julio y en algunas otras cadenas de supermercado acá en Maldonado, que inclusive después estuve mirando en algún medio de prensa que había comentado de que que las movilizaciones habían sido realizadas con compañeros que habían venido a Montevideo. La mayoría de los compañeros que habían en esas movilizaciones eran del Dorado. O sea, hubiera estado bueno que se hubieran asesorado bien, porque la mayoría, si bien había un montón de compañeros de la coordinadora, lo que fue la intervención en la cadena específicamente fue con la mayoría de compañeros del Dorado. Yo creo que en algún momento tuvimos un intercambio ahí, un diálogo porcentualmente, por decir un 70%, eran compañeros del Dorado, porque si bien vinieron una X cantidad de Montevideo, pero eran de diferentes cadenas.
porcentualmente la mayoría era del Dorado. Digo para dejar en claro eso, porque lo había visto en algún medio de prensa y está bueno aclararlo porque realmente no era verdad. O sea, Claro. Había que aclararlo porque la información que se estaba dando no era la verdadera. Y bueno, y ahora con respecto a lo que tiene que ver con lo que se va dando, ¿no? Después de terminados los convenios, que inclusive ahora a partir de enero, bueno, empiezan otros sectores también a negociar, ¿no? Sector de tienda, por ejemplo, comienza ahora en enero. Bueno. Perdón. Bueno, allí también, obviamente, creo que es la primera vez que el sector de tienda negocia culminado el sector, porque cuando se abre el marco de consejos de salario se trata que todos los convenios comiencen y vayan terminando medio juntos. ¿Por qué? Porque implica ante medidas, bueno, el acompañar mutuamente a la lucha de los distintos sectores. Pero en particular, bueno, tienda ahora va a estar negociando arrancando ahora el mes de enero. Linda fecha para negociar. Sí. No, en Montevideo no queda nadie. Sí, yo qué sé, la verdad que no. Movilizar y eso es bravo. Es complicado. Igual es un sector que siempre, si bien es muy complejo, porque a veces el sindicalizar a compañeras dentro de una tienda es muy difícil porque es menos personal, pero tienen muy buenos, o sea, tenemos, porque mi sector es tienda, tenemos muy buenos convenios. Nosotros no dependemos de ningún gerente para una evaluación, ¿no? Automáticamente cada tanto tiempo subimos de categoría al último escalafón, que sería el vendedor de primera, porque después ya pasan a ser encargados, sin la necesidad de que nos evalúen, que siempre entra como una suspicacia, porque es muy difícil que las evaluaciones sean realmente objetivas, o sea, es muy difícil. Sí, no. Y eso está bueno porque, vos sabés que cada tanto tiempo directamente tenés la posibilidad de ir ascendiendo, ¿no? Y no acá que es como al que le parezca, ¿no? Sí, claro, A la cara del cliente. Que no, porque, las evaluaciones laborales deberían ser justamente lo más objetivas posible, cosa que no pasa. No pasa. No pasa. Hay lugares que necesitas. Porque inclusive cuando en muchos casos a veces ni siquiera le dan la devolución a los compañeros, porque está bien, si hay alguien que me está evaluando y ve que de repente estoy cometiendo determinadas fallas, darme la posibilidad de poder mejorar o no. Pero no siempre sucede, o por lo menos siempre tenemos como varios reclamos con respecto a lo que tiene que ver con justamente las evaluaciones. Que también, yo no sé si todo el mundo está preparado como para hacer evaluaciones. No, pero, estoy hablando bien, ¿no? Sí, claro. Desde la visión un poco más amplia. Me parece que no siempre todo el mundo está apto para justamente ser objetivo y evaluar las funciones, el desempeño y todo lo que quieran, sin que entre la parte personal cuando hay un relacionamiento de repente un poco tenso. Pero bueno, es una Tenso como para el otro lado. modalidad que sí, claro, porque cuando hay afinidad o amistad que excede lo que es el ámbito laboral, también eso implica que corra con algunas ventajas. Algunos más y otros menos. Exacto. Los compañeros de las distintas comisiones, como decíamos, habían estado de recorrida en estos días actualizando la cartelera con los montos y van surgiendo lo que tiene que ver con algunas inquietudes que se van
que se van dando a conocer o que se van consultando, que uno, yo no, la verdad que no me queda claro a veces qué es lo que pasa, ¿no? Porque ya se ha hablado, y inclusive creo que la empresa ha bajado algún comunicado de lo que tiene que ver con las horas de control, y sin embargo no podemos creer que haya sucursales donde no se respete y después se le obliga a las trabajadoras al control de embarazo, estoy hablando. Y eso es una consulta diaria, porque Sí. diariamente hay algún funcionario Sí, de alguna sucursal que nos pregunta por eso. Acá coincidió, digo, pero a mí ya me preguntaron eso, claro, coincidió que las compañeras te consultan, porque los trabajadores empiezan a consultar desde las respuestas que le dan en los diferentes ámbitos laborales a lo que es la ley. Entonces yo más o menos lo he explicado y lo voy a explicar, voy a tratar, yo soy medio ahí para explicar, pues le voy a decir, bueno, toda trabajadora que queda embarazada durante el control tiene 4 horas por mes. A medida que avanza el embarazo, si el médico que la controla le dice que tiene que tener más controles durante el mes, cada vez que vaya a controlarse tiene 4 horas. Porque las compañeras decían, bueno, al principio capaz que es una vez por mes, capaz que unos cuantos meses una vez por mes, pero a medida que avanza el embarazo, según la situación de la compañera, son más buenos. Todas las veces que tenga que hacer su control de embarazo, tiene 4 horas. Un detalle que no es menor, y lo dice la ley, y es todo aquel que acompañe a la trabajadora a hacerse el control de embarazo, también tiene 4 horas. Independientemente de dónde trabajo, no tiene que ser exclusivamente trabajar en el Dorado para tener 4 horas, no. La ley lo dice, todo aquel que acompañe a la embarazada al control también tiene 4 horas. Y en el mismo régimen, tantas veces tenga que acompañarla, tantas veces tiene 4 horas. Bien, y no se tiene que, a ver, como en el caso de esta compañera, que después ir a cumplir el horario, no. Realizar las 8 horas, o sea, estamos hablando que están las 4 horas pagas. Sí, claro. O sea, no se tiene, que es más, yo quisiera saber cómo queda ahí cuando vos presentás una certificación por control de embarazo y figura tu horario laboral de 8 horas. Hay algo que no... Aparte le mienten a la gente diciendo que no les corresponde nada, que tienen que cambiar los libres, que tienen que cambiar los horarios. Aparte un poco como dice Carla ahí, la compañera que se va a hacer el control, por lo general se avisan muchos días antes. Entonces no le podés poner en el día que tiene el control un horario de 8 horas. Es un poco lo que dice Carla, ¿no? Sí, la verdad que no... Como es que es increíble. Yo por eso no sé si a veces cuando se bajan algunos nuevos beneficios o si realmente se explica o se lo deja a la interpretación de lo que cada quien entiende. No me queda claro porque, o sea, algo que es tan claro, ¿no? Que genere tanta confusión, o capaz que nunca lo leyeron, o sea, lo colgaron y está ahí, pero quienes tienen la responsabilidad de estar al frente de sucursales deberían mínimamente conocer en qué cosas de repente están infringiendo algún beneficio, algún decreto, alguna ley. Sobre todo eso, ¿no? Lo que son decretos y ley que está por encima de lo que es convenio, ¿no? Porque y a veces lo que pasa no saben también, los convenios, menos van a saber leyes. claro, disculpa, es la actualización, porque estas cosas se ven actualizando. Este último régimen viene de abril de 2024. Entonces, Tenemos, perdón. No. No. No hay. Bueno, nos olvidaron. ¿Cómo es? Y un poco es eso también, que eso se va actualizando. Entonces a veces también hay que ir leyéndolo y buscándolo, actualizándolo, porque no solo eso, hay unas cuantas cosas, y voy a agregar algo que yo lo había dicho en una oportunidad el año pasado, es la licencia por paternidad. Teníamos 14 días más 3 hasta el año pasado. A partir del 1 de enero son 20 días corridos.
partir del 1 de enero, la licencia por paternidad son 20 días. Y eso es a partir del 1 de enero. Por eso digo, a veces la actualización... Que está bueno porque, a ver, compañeras y compañeros, para que a veces tener esta clase de beneficios realmente lleva muchísimo tiempo, porque hace mucho tiempo que se viene discutiendo y tratando de poder avanzar en lo que tiene que ver con específicamente cuidados, ¿no? Sobre todo cuidados. Y que de repente tengamos compañeros que tienen a partir del 1 de este año 20 días de licencia adicional para justamente ayudar a lo que tiene que ver con los cuidados en el momento del nacimiento de su hijo o hija, digo, es algo para, no solamente para usar el beneficio, sino que a su vez, a ver, porque si no nos pasa como lo que tiene que, a ver, que la otra vez, inclusive cuando se había hecho hace bastante, que se había hecho una actividad justamente hablando de los cuidados y donde se decía que solamente el 1% de los compañeros usaba, el 1% usaba las horas, las 4 horas, o sea, el horario maternal. Cuando tienen o sea, está habilitado. Que son cosas que después, o sea, si no se usan como... Van perdiéndose en el tiempo. Claro, porque no, si no se usan, cada vez tienen, o sea, se van difundiendo menos o se van conociendo menos, entonces después terminan a veces quedando en la nada misma cuando es algo que realmente tienen derecho, ¿no? Y muchas veces pasa, quizás, pienso yo, desde el desconocimiento. Porque esto que decía con respecto al acompañante, el control del embarazo, hay cierto desconocimiento a ese derecho. Bueno, que capaz que lo que habría que hacer de repente, independientemente de que uno lo esté conversando ahora, algo para las carteleras que diga a los compañeros varones, sabes que tienes a partir del 1 de enero 20 días por paternidad. Sí, claro. Y las 4 horas también, porque eso, como dice Ismael, que muchos no saben que tienen ni para horas de control los varones ni el horario maternal tampoco. Sí, porque uno quizás de repente los primeros meses la que va a ser mamá puede ir sola, pero después ya sola no puede ir. Entonces digo, alguien la tiene bueno, es lindo que te acompañen igual. Como poder ir sola, bueno, se puede ir sola, Ismael. Pero siempre es lindo que el padre participe. La idea es que el padre participe también. Y que, sí, o sea, que participe Sola el podemos padre ir a todos lados. y que tenga la posibilidad de poder participar. Por repente algunos, con esto ya tiene toda la potestad de poder participar, pero de repente alguno que no sabía dice, vos sabés que no la pude acompañar desde este desconocimiento. Exacto, o sea, por eso creo que estaría bueno poner algo en las carteleras. Bien. Justamente para que para darle mayor difusión, porque estas cosas que son beneficios y que sobre todo son días libres, o sea, por lo general las sucursales no la difunden mucho, no, o sea, mucho ni nada, o sea, no la difunden, o las colocan en una letra que realmente no la ve nadie. Y así no le mienten a la gente, ¿no? Porque la gente se informa con las carteleras y después las gerencias no tienen cómo mentir tampoco para no arreglar los horarios. Sí, que una cosa que, bueno, hoy andaban compañeros de salud en las sucursales de Montevideo y bueno, y allí que inclusive anduvieron por el Ministerio de Trabajo. Sí. Averiguando, porque bueno, el ministerio ordenó a la empresa quitar las cámaras de los descansos. Y bueno, la idea era sacarlas de Montevideo, no, sacarlas de todos lados, ¿no? Porque si bien, a ver, yo no recuerdo mucho porque la comisión, la verdad, la comisión de salud no es mi área y no recuerdo. Sé que en algún momento
se habían colocado justamente porque habían algunas situaciones de compañeros, yo que sé, que se comían la comida de otros compañeros, y se habían colocado un poco por eso. Pero, ¿qué pasa? Inclusive, cuando hay cámaras que son con sonido, se tienen que notificar también, cosa que no pasa, o por lo menos no se ha comunicado nunca. Sí, ese inconveniente lo tuvimos en una sucursal, en la sucursal de la compañera Victoria, la sucursal de 550, que habían empezado a poner cámaras por todos lados, en un lugar histórico que nunca había habido en el comedor, habían puesto también. Entonces, hay una ley de regulación, entonces en la cual se dice que no puede haber ni en comedores, ni en vestuarios, ni en los baños. Sí. Pero como, claro, esto hace muchos años también, que había pasado un poco lo que comenta Carla. Ahora nos encontramos de que el propio ministerio está pidiendo que la saquen las cámaras. Entonces, ahí, y si el ministerio lo dice, bueno, nosotros no vamos a ir contra la ley. Sí. Lo asombroso, perdón que le haga un comentario, que yo a veces me falla la memoria. Lo asombroso es que le ponen, nosotros hemos hecho sacar los lockers en muchos lugares que están dentro de los comedores. Y de repente ahí está en un lugar que pueda tener una cámara, porque también han pasado cosas con respecto a los lockers. Ahí en esa sucursal, que nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo, que iban a tener que buscar un lugar, en el comedor pusieron los lockers y que el ministerio les dijo que les parecía que estuvieran bien los lockers en el comedor. Y nosotros no estamos de acuerdo. Si te sacan la cámara y ponen los lockers en el comedor, yo para mí, de alguna manera es un problema. Pero sí le autorizaron a poner los lockers dentro del comedor. Me acuerdo ahora, pero haciendo memoria. Pero hay algo que regule que no van en el comedor. No, no hay nada que regule. Es algunos hechos que algún X trabajador o algún X de afuera le ha abierto el locker a otro y han pasado cosas con respecto a los robos, por decirlo así. Entonces, donde hay que estuvieran, donde hay una cámara, digo yo, que estuvieran los lockers. Pero, a ver, el tema es que los lockers en el comedor, vos te encontrás con comedores que los lockers arriba están los zapatos y la ropa sucia y todo, donde están comiendo. Por eso a veces tratamos de que no estén los lockers dentro del comedor, porque es antihigiénico. Pero no hay nada que diga que no. Pero por higiene nosotros consideramos que no. Uh-huh. Bien. Ahora ahí sí, bien. Claro. La llamada. La más pone hablar a su compañero en su primer programa del año. Roberto Hilbert pone saludos para todos, hay gente. Jessy Heredia Machado pone felicidades. Y Roberto pregunta, ¿se sabe cuál es el motivo de por qué se deben de sacar sabiendo las consecuencias de que se comen las cosas? Bueno, el saludo para todas las compañeras y compañeros, el saludo para la queridísima Jessie, compañera de allá de Fuesi, tremenda compañera. Un saludo para ella y bueno, el deseo de feliz año también para ella y para Juan. Sí, no nos olvidamos de Juan. No. Lo de Roberto. Las cámaras. Lo de las cámaras. Sí, claro, nosotros en algún momento se pusieron con respecto a eso. Ahora es decisión del ministerio. Claro. Pero él pregunta. Solamente lo que pueda pasar. Yo no me voy a comprometer ahora, a esto. Lo que pasa que, o sea, es como también un poco contradictorio, sí. El que vayamos de repente en contra de una normativa porque no podamos entender que no tengo que tocarle las cosas a mi compañero, o sea, es como, sí, claro, como medio complicado ahí. Y menos la comida, que a veces sí. Cuesta tener comida No, todos los días y llevar comida todos los días. Sí, yo para mí, y es mi humilde opinión,
capaz que, yo sé que no todos son iguales, pero prefiero pedir y no robar. Yo sé, es mi pensamiento, pero pasan esas cosas. Por eso ahí, de repente hay compañeros que no tienen para llevar y bueno, dicen, vale, saco al otro, está mal. No, porque incluso no nos olvidemos que tenemos como acuerdos hechos de que, bueno, si hay un compañero que no tiene para algo para comer, se le habilite el menú de funcionarios y después se lo descuentan con el cobro. Y hablando de comidas, que tenemos el tema del acuerdo del menú, que ¿dónde era? En Pueblo Obrero, que o sea, los compañeros les gusta el estofado. ¿De qué era? De pollo con papa. De pollo con papa. Ahora, todos los santos días Ya están como cansados. ya están como un poco aburridos. Que lo que ahí se debería ajustar es como hay en todos lados, que se ponga a la vista el menú que hay en... Claro, el hecho de que lo compren en otro lugar, pero no, eso no significa que todos los días sea la misma. O sea, porque hay varios lugares, la cadena tiene en varios lugares que lo compra un terciarizado. Ahora, no todos los días le hacen la misma comida. No, y todavía tienen que estar pidiendo la fruta porque no se la ponen tampoco. Sí, otra cosa que decía la compañera hoy, tienen que andar viendo que es la fruta y el pan porque tampoco se la adjudican. Pero no se la adjudican, ¿por qué? No, porque como traen el menú del otro lado y no llevan la fruta para el comedor. No te dan con el menú, tenés que ir a buscarlo a la verdulería o pedirlo. Uh-huh. Porque la comida viene de una roticería. Cosas que me parece que son cuestiones de organizar ahí un poco, ¿no? Y claro que si pedís todos los días lo mismo, la gente no va a querer pedir tampoco. Sí, claro, un poco lo que hablábamos para cuando me comentaba Victoria, capaz que un día está, pero todos los días sí. Entonces, lo que pasa es que incluso los compañeros terminan gastando más dinero en comprándose la comida, siendo que pueden tener un menú variable. Sí, ahí creo que la empresa va a tener que ajustar y bueno, y obviamente si está contratando el servicio de roticería, que sea con comida por lo menos un poco más variada en la semana, ¿no? Hoy creo que se reintegraba la jefa de personal, me parece, sí, es verdad que hoy mandó un mensaje, así que creo que en esta semana no, porque ya estamos termina mañana, pero bueno, a ver si podemos volver a restaurar lo que tiene que ver con las investigaciones que se han seguido llegando en estos días y que a su vez hay algunas pendientes en algunos sectores que están bastante complicadas. Ayer, por ejemplo, se da una situación en un sector donde el día anterior una persona, hija de un jefe, se durmió y se le arreglaba el horario para que entrara a las 11 para que no perdiera el presentismo de verano. Considerados. Sí, ayer se duerme otro compañero afiliado, se le negó el ingreso porque no era hija de jefe. Ponele. A lo cual lo que nosotros planteamos porque como esto sucedía ayer, habíamos pasado un correo al dueño, al director de la empresa y a la gerenta general de Talento y Cultura, justamente estableciendo la represión sindical que hay en la decisión que se adoptó, claramente, ¿no? En un sector que hace un tiempo viene con ciertas tensiones, donde hay denuncias presentadas y que claramente la decisión adoptada por la misma situación, ¿no? Porque justamente se da la misma situación y un día de diferencia. Lo único que no es igual es que uno es hijo de un jefe y no es afiliado, el otro no es que es hijo de nadie, no, o sea, de nadie con cargo y es afiliado. O sea, no hay mucho más para agregar, ¿no? La cuenta. Sí, o
o sea, eso mismo le planteábamos a la gerenta de talento y cultura y al director de la empresa, de que, o sea, claramente, por más que uno quisiera suavizar la situación, estábamos hablando de una clara represión sindical. O sea, por lo menos se hubiera disimulado de otra manera, porque el compañero incluso, el tema, si tenía que, o sea, él reconocía que si tenía que perder el presentismo por haberse dormido, no tiene, o sea, está bien, se hace cargo de la situación y la afronta y bueno, y da por perdido. Ahora, que fuera parejo para todo el mundo, ¿no? Porque si el día anterior se le arregla el horario a una persona, o sea, habilitando inclusive a llegar más tarde, y al otro día se le niega el ingreso, que inclusive más, porque si vamos al convenio del presentismo, o sea, de los dos presentismos, tienen habilitado la media hora tarde para llegar. Sí, claro. Claro. Porque si bien el de verano es mensual, el otro por lo menos tiene la posibilidad de que sea quincenal. Inclusive hasta en eso hubo una falla, en no respetar lo que tiene que ver con un convenio colectivo. Que ahora inclusive van a decir que no, que llamó tarde, que ya avisó. Tenemos los mensajes y tenemos la hora de los mensajes, por lo tanto estamos hablando con propiedad, ¿no? Pero si yo no mal lo recuerdo, el reglamento interno no dice 24 horas. Dentro de las 24 horas. No, eso es para los certificados médicos. Certificado médico, perdón, ahí está. El aviso de 2 horas antes, 2 horas después. 2 horas Bien, de perfecto. comenzada la jornada. Perfecto. Sí, genial. Sí, que sea parejo para todos, porque si pierde Pero uno, claro. pierde el otro, y si no, que no perdamos ninguno, pero pasa en varios sucursales. Sí, que como que ajustan, es como un disfrute a veces, el hecho de ver si pueden joder al trabajador para que pierda todo lo El que es afiliado, sobre todo. sí, sobre todo, pero realmente una cosa que no tener cintura, sobre todo porque si metiste la pata arreglando un horario antes, disimula un poquito y quizás pero no haciendo perder. Inclusive está bien, capaz que el compañero entre llegar a la sucursal pasaba la media hora, pero por lo menos que no perdiera todo el jornal, ¿no? Ya perdiendo el presentismo, era más que era un platal. Sobre todo el de enero, que es el que es más, el de mayor monto, ¿no? Ahora que estás hablando de horario, yo hace poco rato llegué cosas que me acordé, se las dije y otras que no. Y ahora que estás hablando de horario, hay una sucursal en Montevideo que a los trabajadores entran a las 6 y de repente están afuera hasta 7 menos cuarto, 7 menos 10, 7 menos 20, que venga la gerenta o el gerente o el encargado de abrir el local. Es como que porque Por eso, ahora que hablaste de horario me acordé, hoy me lo decía, Ismael, hay días que llovía, días que hacía frío, nosotros entramos a las 6, dice, bien 7 menos 20, menos cuarto, menos 10 abrir. ¿Eso dónde? Está en Narvaja. ¿Cómo es? No, porque, o sea, las veces que hemos denunciado que llegan tarde, que se duermen, dicen que no. Que no, que es mentira. Que es mentira. O sea, yo creo que es más, me parece inclusive hasta justo, si mañana pasado se da en una sucursal, que los trabajadores se presenten estén antes de las 6 de la mañana, esperar media hora, sacarse una foto, hacer un videito y retirarse. O sea, yo me presenté a trabajar. O sea, porque el tema es que cuando yo llego tarde, y si me pueden joder con la pérdida de los presentismos, de los premios o lo que sea, y hasta me sancionan, porque no nos olvidemos de la aplicación de sanciones por 3 minutos tarde. Sí. 3 minutos. Ahora,
me tengo que fumar 40 minutos afuera y no pasa nada. Cuando yo llego en hora, está bien, ahí lo arreglan manualmente. Pero, o sea, me parece que no corresponde, sobre todo por esto que dije recién, sanciones por 3 minutos tarde. 3 minutos. Habría que ser como en la escuela, ¿viste? Que esperaban 10 minutos y no venía la maestra y te podías ir. Y bueno, hacer lo mismo. ¿Cómo es? No, porque realmente no. Es como esas se tienen como esas contradicciones que te sancionan por los minutos tarde, te hacen perder los premios o te mandan para tu casa, te prohíben el ingreso y después tenés gente que llega 40 minutos o 50 minutos tarde y no pasa nada. Porque son los gerentes. Es una cosa de locos realmente. Bueno, ahora con... ¿qué? No, que otra de las dudas que surgían ayer era el tema del premio de fiesta, que todos calculaban al salario nominal, vamos a decir, y en realidad se calcula a la categoría de más abajo. Ahí ayer habían surgido unas cuantas dudas también porque hacían las cuentas y no les daba lo que apareció en el recibo, ¿no? El premio de fiesta. Sí, porque tiene un tope y eso se trata de que sea para todos parejo, entonces está topeada el salario de la categoría más baja. Sí, igual yo creo que ahí la redacción es Sí. como enredada. No sé por qué Sí. no se puso directamente valor del premio, fiesta, el 15% de la categoría mínima. Y ya está. O sea, no genera tanto enredo. Pero primero habla de Sí. la categoría de cada trabajador y después habla Y de... después habla del tope, o sea que hay dos redacciones en una. Es Yo como lo estuve confusa. Sí, Es confusa. yo lo estuve consultando y hablando de eso porque hay dos redacciones en una. Porque una dice que es para todo y después dice que tiene un tope. No sé. Sí, lo estábamos mirando ayer. Sí, Sí. no, y yo la volví a leer y es real eso. Entonces es ya la confusión, pero realmente tiene un tope en está basado en el 15% de la categoría más baja. Bien. Bueno, ahora terminado lo que tiene que ver, por lo menos en parte, lo que tiene que ver con Consejo de Salarios, porque como decía al principio, no todos los sectores que tiene la cadena ya terminaron la negociación colectiva, o sea, hay sectores que van a estar arrancando. Pero bueno, eso también nos permite comenzar a trabajar en otras cuestiones que también estaban planteadas y que también son importantes, ¿no? El día que firmamos el acuerdo del presentismo de verano, ahí la empresa planteaba que ante la propuesta que había hecho la organización sindical con el tema de los ciclos de culminar los ciclos educativos, había estado trabajando y que venía avanzando con respecto a ese tema. Y esto lo digo porque ya estamos en enero, nosotros hacemos muchísimo hincapié a todas las compañeras y los compañeros que piensan seguir estudiando o que van a comenzar a estudiar, que empiecen a plantear con tiempo, porque después todo el mundo quiere empezar a estudiar en marzo, empieza a complicarse para el tema de arreglar los horarios, y bueno, la idea es que se puedan ir como organizando con tiempo, pero a su vez está esta otra parte que tiene que ver con aquellas compañeras y compañeros que de repente no han terminado el ciclo básico o el bachillerato, y que bueno, también ahí la idea es que todas y todos los compañeros puedan culminar esa etapa educativa, que nos parece la verdad que súper interesante. O sea, hace muchos años que venimos haciendo como mucho hincapié con eso, desde que se hizo la encuesta desde FUESI, junto con INEFOP, que tenía que ver con el avance tecnológico y toda esta cuestión, y donde ahí se detectó en esas encuestas que realmente, por lo menos específicamente en la cadena,
había un montón de compañeras y compañeros que no habían terminado el ciclo básico o que en algunos casos ni siquiera lo habían empezado. Y una de las cosas que todos tenemos que ir también entendiendo que el avance tecnológico ha ido desde un tiempo para acá quitando puestos de trabajo muchísimos, ¿no? A veces uno, por ejemplo, en lo que tiene que ver, en lo más fácil a veces de ver justamente son los supermercados, pero no solamente ahí ha ido quitando puestos de trabajo, pasó con los peajes, pasa con lo que tiene que ver con los conserjes en los edificios y en un montón de sectores más. Y en lo que es el supermercado, como lo conocemos, tiende a ir modificándose, obviamente. Porque, a ver, una de las cosas que nosotros seguimos insistiendo es que en todos aquellos lugares, en todas aquellas empresas que existen máquinas que han sacado puestos de trabajo, deberían pagar un impuesto. Porque son puestos de trabajo que se están quitando y lo que nos interesa a nosotros es esos compañeros que se van perdiendo la fuente laboral, donde después consiguen trabajo inclusive, porque, a ver, o en qué sector dentro de la misma cadena vos lo podés colocar para que cumpla otras funciones. Para eso tiene que haber tiene que darse las herramientas. O sea, sabemos que hay compañeros que de repente sí vienen estudiando y vienen tratando de prepararse académicamente, sobre todo a veces la gente más joven, porque su idea no es estar toda la vida en el sector de supermercados, ¿no? Sino que se van forjando como una carrera, una preparación para después tener una carrera y un título. Pero esa no es la realidad de todo el mundo. Y hoy, mucho más complejo todavía, porque como tenemos que trabajar hasta los 65 años, después de determinada edad, es muy difícil conseguir trabajo. Pero si a eso le sumás que además no... quizás solamente terminaste la escuela o solamente hiciste primero o segundo del liceo, peor aún porque se dificulta mucho más. Todo te va achicando las posibilidades, la edad también, porque después de cierta edad ya no te toman en ningún lado tampoco. Y bueno, entonces por eso es que nosotros veníamos insistiendo hace mucho tiempo con el poder generar un acuerdo que tuviera justamente que contemplara el poder terminar lo que tenía que ver con los ciclos educativos, porque nos sigue pareciendo importante porque a veces, muchas veces cuando yo sé, hay compañeros, más grandes estoy hablando más de 30, ¿no? 35, no porque, son unos pibes, pero no la gurizada, ¿no? Que de repente todavía está como media enganchada o no hace tanto tiempo que dejó de estudiar. Muchas veces cuando vos lográs engancharlos, siguen estudiando. Y la idea es que puedan justamente poder seguir una profesión o poder hacer una carrera, no importa lo que decidan, sino que puedan generarse alguna oportunidad mejor quizás que trabajar solamente en el supermercado, ¿no? Que no estamos denigrando el trabajo, sino que obviamente va a tender a ir modificándose y la idea es que, bueno, buscar como otras posibilidades también, sí, ¿no? Avanzar con la tecnología también. Claro, porque Si no, uno se queda atrás y la tecnología te pasa por arriba porque... es más, te lleva puesto. inclusive hasta como paradójico, ¿no? La otra vez cuando en uno de los últimos paros que se hacían, si bien en sucursales han parado de repente la línea de caja o el sector de carnicería o los distintos sectores, pero nada paraliza más a la empresa que pare el área del sistema. Sí.
porque si surge o sea, pasa algo, no hay nadie que lo pueda solucionar. O sea, hasta en eso la tecnología es, o sea, fundamental, ¿no? Porque realmente la tensión que se generó inclusive en el área del sistema hasta el día de hoy, con el paro de los compañeros en ese sector puntualmente, en unas fechas muy particulares, porque justo estábamos en diciembre también, realmente tuvo muchísimo impacto. Sí, es que un día sin red nomás es un caos todas las Sí, sucursales. Ya de que de por sí, 2 por 3 hay dificultades. Está bueno eso, que la empresa se preocupe en brindarle por lo menos la posibilidad a la gente de que estudie, de que avance. Claro, porque inclusive a veces para vos poder exigir determinado desempeño, también tienes que dar las herramientas, ¿no? Y bueno, o sea, en esto de que incluso una vez, hace muchos años, cuando la empresa empieza con el enfoque de cambiar la imagen de las sucursales y actualizarlas, porque bueno, algunas todavía siguen con el formato viejo, nosotros planteábamos que bueno, no era solamente cambiar la imagen de las estructuras, sino también el darle a los compañeros la posibilidad de poder también modificar y prepararse y darles la oportunidad de estudio, porque eso también enriquecía, digo, si bien es algo que adquiere el trabajador y que obviamente lleva consigo el aprendizaje, pero también lo vuelca después en su lugar de su... Sí, claro. Bueno, se han dado hablando de todo como los locos, ¿no? Porque estamos casi al final. Yo tengo 2 cosas para decir, y son de salud, y una que quizás ninguna es menos importante. Pero una es de las que quedó en el convenio colectivo, ahora firmado, que tenemos días por internación, 3 días por internación por hijos a cargo. Y nosotros en el convenio bipartita teníamos 2 días por internación para familiares directos. Ahora en el convenio colectivo nacional se le suma un día más, o sea que de 3 van a ser 4 por internación, pero para todos parejos, mayores y menores. Eso quedó firmado ahora, lo único nuevo que pudimos lograr. Y lo otro es decir, una aclaración que tú me pediste y a mí se me ha pasado, esa a consecuencia de los cortes de agua que hemos tenido en las diferentes sucursales, que se está dando muy seguido en diferentes sucursales, es que nosotros pedimos que cuando haya un corte de agua que nos avisen enseguida, porque no sabemos por qué han habido cortes y nos enteramos después, y en algunos lugares le niegan a darle un bidón de agua o darle una botella de agua. Entonces nosotros lo que pedimos es que nos avisen de inmediato para tomar los casos. Bien, no, yo como para tocar un último tema que no es menor, que tiene que ver con el mundo, y que de alguna manera después a la corta o a la larga siempre tiene impacto en todo el resto del mundo cuando suceden algunas situaciones como lo que sucedía en Venezuela estos días atrás, y que bueno, es de público conocimiento y que obviamente generó como mucho revuelo. Todas las opiniones de todo. Tiene todas las opiniones que no, la postura desde nuestra organización sindical, porque inclusive yo lo que he visto que se ha armado como mucho entrevero en este tema. Jamás puede existir la invasión de un país a otro, justamente porque se debe respetar la soberanía de los pueblos. Históricamente, a lo largo de la historia, cada vez que Estados Unidos ha invadido con el pretexto de salvar o de liberar a algún pueblo, ha terminado siempre en miseria.
y quizás esta no vaya a ser, quizás no, seguramente esta no va a ser la excepción. Digo porque que debía haber alguna situación, porque obviamente Venezuela necesitaba como cambiar algunos aspectos, es verdad, eso no está en discusión. Pero lo que no compartimos es no compartimos el método con el cual se llevó adelante. Y digo porque cuando un país invade a otro para poder apoderarse de sus recursos, cada país a lo largo del mundo tiene algún recurso propio que realmente lo pone en la mira de todo el resto. Y Uruguay, uno de los recursos que tiene es el agua dulce. Cuando se dan estas situaciones de querer apoderarse, como en este caso, de lo que tiene que ver con el petróleo en Venezuela, porque ese es el trasfondo real, uno no está como muy alejado de que, bueno, y a uno, o sea, por lo menos en mi caso, y esto lo hablo por mí, a veces lo que me preocupa un poco es que no nos damos cuenta de algunas situaciones. Hace un tiempo atrás se daba las manifestaciones por el agua, que en lo que era la zona de Canelones y algunas zonas de Montevideo el agua salía salada. El agua que consume, algo, un elemento vital para la vida humana, ¿no? Y como a lo largo del país no se entendía lo que estaba sucediendo y no algo que tenía que ser masivo, porque está bien, quizás yo un día puedo comprar el agua embotellada, pero después, o sea, el agua de la canilla es la que usamos cotidianamente para cocinar, para tomar mate, no sé. Y era algo para preocuparnos. Era algo para preocuparnos. Y bueno, por lo menos desde nuestro lugar como organización sindical, nunca vamos a estar de acuerdo cuando se invade, se bombardea a un país con la excusa que sea. O sea, no son los mecanismos y entendemos que no corresponde, porque a veces lo vemos como muy alejados. Todas las situaciones a veces que pasan en el mundo parece que están como muy lejos de llegarnos. Nos pasó inclusive en su momento con la pandemia, que parecía que pasaba ya en el otro lado del mundo, en la China, no sé qué, y después terminó cuando quisimos ver, la teníamos acá y no sabíamos ni cómo manejar, y tuvimos que los sindicatos salir al cruce, no solamente tratando de preservar la salud de las compañeras y los compañeros, también buscando los mecanismos para no seguir perdiendo fuente de trabajo, que bueno, hubieron sectores que al día de hoy no lo recuperaron más, porque siguieron ahí algunos empresarios aprovechando la oportunidad para justamente bajar puestos de trabajo. Entonces, a veces estas cosas hay que tomarlas con pinza y tratar de entender y conocer un poco la historia como para poder, voy a decir un disparate, pero o sea, lo decía el otro día, en esto de que se daban muchas opiniones con respecto a este tema, sobre todo porque cuando hay una invasión, o sea, muere gente que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver, y no sé, no nos parece, como decíamos, los métodos, porque no corresponde. O sea, no corresponde, son situaciones donde siempre el más dañado es el pueblo, es el ciudadano común. Siempre hay intereses económicos, o sea, jamás es por hacerle un bien a la gente, ¿no? Un bien al ciudadano, ¿no? Jamás. Y lo que nos preocupa es después cómo se sigue o cómo se siguen suscitando situaciones y
y cómo inclusive se van dando diferentes opiniones que a veces terminan chocando entre compañeros, ¿no? Porque vimos un montón de publicaciones y contradicciones de todo tipo, incluso, o sea, gente diciendo, bueno, o sea, quizás habrá que perder vidas para poder, cosa que es un disparate, o sea, nunca es justificado el perder ninguna vida humana en ningún caso, jamás. Pero sí queríamos dar como nuestra opinión con respecto al tema, sobre todo porque, bueno, parte de lo que tiene que ver con el movimiento sindical es, bueno, cuando uno, por lo menos en el caso nuestro, y voy a hablar en el caso de Imael y de repente en el caso mío, que la mayoría de los cursos cuando comenzamos en esto lo hacíamos, o sea, nos mandaron a estudiar al mismo tiempo. Tiene que ver con mucha historia del movimiento sindical y toda esta cuestión y bueno, y entender cómo a lo largo de la historia se han dado siempre situaciones donde el capitalismo de alguna manera u otra siempre termina afectando Sí. Hay países, por ejemplo, que están amenazando que si no se suelta Maduro se va a armar una guerra, entonces ahí también vamos a estar involucrados porque otra guerra más en el mundo indefiniblemente nos va a tocar a No, todos, pero ¿eh? sobre todo lo que genera después, ¿no? Porque ahí siempre hay una cuestión económica que termina afectando a nivel global. Porque cuando hay guerras en cualquier parte del mundo tiene una afectación económica en la región, yo qué sé, que es complejo y realmente no, o sea, siempre el dañado es el pueblo. Esperemos que Venezuela pueda encontrar la salida a esta situación, logre pararse como país y hacer respetar sus derechos, o sea, porque no que vengan te invadan y todavía te dirijan, es como no sé, es como de no creer, realmente. La verdad que fue increíble todo y yo escuché a un señor el otro día de Venezuela mismo que decían que hacía meses que lo venían amenazando que iba a pasar, pero nunca se esperaron que pasara de esta manera tampoco, ¿no? Es difícil todo. No, aparte, inclusive en las últimas noticias, ¿no? Que se daban, ¿no? Compatriotas ahí de Venezuela festejando, bueno, la libertad en los Estados Unidos, los cazaron un avión, vaya, o sea, jamás fue la intención liberarlos de nada. A veces el sometimiento se disfraza, pero y yo estoy convencida que al pueblo siempre lo salva el pueblo, o sea, me parece que no hay otra forma a veces solamente cuando una sociedad se para y decide caminar colectivamente es cuando realmente se logran grandes cosas, pero no a través de vivir, de estar sometidos, y por un país que ha demostrado infinidad de veces que realmente donde cada vez que ha tocado algún lugar lo ha destruido totalmente. Miguel, tenemos mensajes. Sí, pero allá. Amaca Paris pone, es antihigiénico que esté en el comedor y las cámaras están para nuestra seguridad. Erika Bertochi pone, buenas tardes para todos, feliz Navidad y Año Nuevo. Nuevo año por recorrer este camino entre todos. Y Rosario Sánchez pone, felicitaciones, gente, abrazo para todos. Qué bien la abuela. Bueno. ¿Saludo o no? ¿Puedes mandarle tú? No tengo No me mandé el regalo de Reyes todavía. El regalo de Reyes. Ya no entramos en esa franja. Bueno, nada, vamos a
a ir despidiéndonos. La verdad que tenemos elecciones, arranca con todo el año, me parece. Elecciones de delegados en Wilmar, tenemos seguramente la semana que viene ya se van a estar realizando. Compañeros que se incorporaron a la Comisión de Salud, otros que se van a estar incorporando a género también, o sea, está bueno, está interesante porque bueno, este año obviamente el sindicato va a elecciones y bueno, el que se sume gente realmente es importante y es bueno porque bueno, nos permite seguir construyendo mucho más herramienta para todas y todos. Nos vamos hasta el jueves que viene. Gracias por acompañarnos, primer programa del año y bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno, muchas gracias por haber estado del otro lado, los invitamos para el próximo jueves, capaz que traemos a alguien, para que por lo menos podríamos hacer como un programa. Miren, para el otro, capaz que hacemos, en vez de esta mesa más chiquita, hacemos como una mesa más grande y traemos a todos. O por lo menos ir trayendo, podríamos empezar a traer a los delegados. Por lo menos los que están acá en la zona de Maldonado, que es mucho más fácil, porque los que viajan a veces, de repente por el horario de ómnibus es un poco más complicado. Y bueno, para que también los vayan en algunos casos conociendo y bueno, y ahí comerse. Bueno, como decía, agradecerles, los invitamos para el próximo jueves. Un gusto como siempre y bueno. Bueno, nos vemos el jueves.